Dios me le bendiga, mis amados hermanos. Reciban un saludo de nuestra parte, doctor Montalvo Suero, a todos los estudiantes de la Universidad Teológica Chalón que cursan con nosotros estudios de licenciatura o asociado en teología, como también la maestría y, por supuesto, el doctorado en teología. Sean todos bienvenidos en el nombre de Cristo Jesús, como también le damos la bienvenida a todos los hermanos pastores, compañeros de ministerio, igualmente a todos aquellos que aman el estudio profundo de las Escrituras para que nos acompañen en este estudio interesantísimo sobre el libro de Miqueas. Y siempre me gusta enfocar cuáles son las características particulares de cada uno de estos libros que damos. Son 12 profetas menores, pero lamentablemente después que terminamos los estudios, apenas nosotros recordamos cada uno de estos profetas. Sin embargo, en la Biblia hebrea son de gran importancia, como también en el Antiguo Testamento nuestro. Y para los estudiosos de las Escrituras, es conveniente que nosotros recordemos los nombres y los contenidos de cada uno de estos libros asombrosos que están contenidos en esta colección de profetas menores, que por ser menores no significa que tengan menos importancia, sino que nosotros tenemos que enfocarnos valorando justamente la dimensión que cada uno representa. A Miqueas se le conoce por sus predicciones proféticas asombrosas. Con asombrosa visión profetizó eventos extraordinarios y también se le conoce por su gran valentía profética cuando confrontó a, diríamos, en un tiempo difícil, a aquellos gobernantes, a aquellos príncipes, a los falsos profetas del reino del norte que es Israel. Por esta razón, vamos a presentarle quién es Miquea. Miquea significa quien es como Jehová. Su ministerio desarrolló durante el reinado de Jeroboam II, de un gobierno de prosperidad, matizado, sin embargo, por grandes conflictos sociales, producto de una profunda decadencia espiritual y moral que comenzó con la clase alta y luego se expandió a todo el cuerpo social, produciéndose una gran apostasía en el reino del norte. ¿Quién es Miquea? Al igual que Amós, que tiene una característica muy particular que Amós, porque Amós denunció la opresión de los pobres, igual que Miquea. Y además, Miqueas, al igual que Amós, fue un pastor sencillo, un profeta sencillo de la vida rural, proveniente de una pequeña aldea de nombre Moreset, tal como leemos en Miquea 1:1 y también lo leemos en Jeremías 26:18. Y Moreset está ubicada en la fértil llanura de la Céfala, a unos 40 kilómetros al suroeste de Jerusalén, a quien el Señor Jehová llamó con una fuerte visión profética, con un fuerte valor, y comenzó a profetizarle a la nación del norte. Por ser de la Céfela, conocía muy bien la vía del campo, en la cual se inspiró con elocuentes ilustraciones para marcar así, con esta característica, cada una de sus profecías. Céfela literalmente significa tierras bajas y es una región fértil de clima templado y grandes valles en la región central de Israel, que está más al norte del Negev, y se extiende de unos 10 a 15 kilómetros de distancia entre las montañas de Judea y las llanuras del mar Mediterráneo. Esa región se conoce por su gran fertilidad y sobre todo por sus cultivos, además de la agricultura, también está florecía lo que es la ganadería por sus verdes pastos que crecían en esta región. ¿Por qué nosotros recomendamos leer el libro de Miqueas? Hay varias características particulares de este libro que tal vez leyendo rápidamente lo pasemos por alto, pero nosotros tenemos que enfocarnos en esas particularidades que le dan un toque distintivo, un sabor profético especial a Miqueas. En primer lugar, Miqueas se destaca por su valentía profética. Sin reparo, confrontó las clases dirigentes de Israel, a los príncipes por su corrupción, igual que Amós, confrontó y denunció la opresión de los pobres, declarando
los más severos castigos contra esas clases dirigentes. Igual que Isaías, por ejemplo, que tuvo gran valor, igual también que Elías confrontó a los falsos profetas de Baal, igualmente Miqueas confrontó a los falsos profetas de su tiempo, los cuales debilitaban la moral de Israel y pervertían la conducta de Israel, llevándolo por otros caminos lejos del Señor. No obstante, lo más prominente de Miquea es su asombrosa visión profética del futuro. Miquea vio y profetizó eventos cruciales en la historia tanto de Israel como de Judá que se cumplieron cabalmente. Por ejemplo, Miqueas predijo el asedio y la conquista de Asiria de Samaria, lo cual ocurrió en el 722. También vio con asombrosa visión la caída de Asiria en el 512 a través de la caída de Nínive, que fue en la batalla de Nínive precisamente cuando el imperio babilónico destruyó y venció a los asirios. Miquea también pudo ver el asedio de Jerusalén y la destrucción final de Jerusalén, y también pudo ver el regreso de los exiliados y cómo el Señor florecía y bendecía a los exiliados. Y lo más asombroso de Miquea, que tal vez por eso es digno de recordar, que cuando en el Evangelio de Mateo capítulo 2 comenzaron a indagar en qué lugar iba a nacer el Mesías, en las escrituras encontraron el libro de Miqueas, y Miqueas con absoluta, con absoluta visión profética, marcó a Belén como el lugar donde iba a nacer el Mesías. Así que Miqueas fue relevante para los sabios de aquella época que indagaban el lugar del nacimiento del Mesías, y creo que también fue relevante para la nación del norte de Israel para ver los acontecimientos que él había visto en sus visiones proféticas, como también fue relevante para el reino del sur, que es Judá, con sus asombrosas visiones proféticas. Y nosotros hoy en día tenemos que verlo como también relevante para nosotros como iglesia de Cristo Jesús, porque este libro se conoce por sus extraordinarias profecías acerca del reinado universal de Jehová, tema al cual dedica 2 capítulos, el 4 y el 5, y en tal sentido puede compararse como el gran Isaías, el más ilustre profeta mesiánico. Por lo tanto, por estas razones les invito a leer este libro, que apenas tiene 7 capítulos, y en estos 7 capítulos contiene tantos mensajes hermosos que vamos a ver en este momento, con vívidas figuras y metáforas de un alto lenguaje literario y poético. Primero veamos las metáforas que hay en Miquea. Lógicamente, cuando hablamos de metáfora, hablamos de un lenguaje simbólico que es importante conocer para poder interpretar correctamente sus profecías. El profeta Miqueas, como ya hemos visto, era de la Céfela, es un lugar de la fértil llanura del Judá, región donde florece la agricultura, y por lo tanto conocía perfectamente bien la vida del campo, en la cual se inspiró para sus elocuentes ilustraciones. En Miqueas 2:12, por ejemplo, cuando denuncia la opresión de los pobres, Miqueas declara con una metáfora del campo que los opresores de los pobres serán los primeros en ser llevados cautivos cuando Asiria invada Samaria, lo cual ocurrió en el 722. Y dice Miqueas 2:12, de cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel y los reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco, y harán estruendo por la multitud de hombres. O sea, la multitud de hombres, lógicamente, habla del gran ejército invasor que vendría sobre Samaria y que iba a destruir lamentablemente esa nación. Miqueas 3:12 también contiene una metáfora y Dios dice: por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruina,
y el monte la casa como cumbres de bosque. Son metáforas lógicamente tomadas del campo, igual que Miqueas 4, 12 y 13, que dice, hablando sobre la victoria final, que Dios le daría a los redimidos de Israel. Mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, aquellos que invadieron a Israel, específicamente hablando de Asiria, ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavillas en la era. Todas esas naciones gentiles que oprimieron a Israel serán juntados otra vez como gavillas en la era. Y luego hace un llamado a Israel, a los redimidos de Israel, diríamos, para que se levanten y obtengan la victoria. Y dice, levántate y trilla, hija de Sión, porque haré tu cuerno como de hierro y tus uñas de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos, y consagrarás a Jehová su botín y su riqueza al Señor de toda la tierra. Y con estos versos poéticos, una profecía bien bella, profética, amén, pero que está declarando la victoria final de los redimidos Israel sobre aquellos opresores, sobre aquellas naciones poderosas que osaron invadirla. Miqueas capítulo 7, verso 1, otra vez cuando describe la condición moral de Israel, que es la causa principal del juicio, el profeta declara, ay de mí, hablando de su ansiedad para que venga el juicio de Dios a esta nación pecadora. Y él decía cómo estaba. Ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, o sea, maduro, a punto ya de no aguantar más. Y cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer, mi alma deseó los primeros frutos. Y asimismo estaba él ansioso para que vengan los juicios de Dios. Otra vez en el verso 4 de ese mismo capítulo declara la corrupción de los príncipes, dice, mejor de ellos es como espino y el más recto como zarzal, hablando de las matorrales y de los árboles, diríamos, que no dan fruto, estériles, que no sirven para nada. Asimismo son los príncipes de esta nación. Y en el versículo 14, Miqueas habla de la compasión de Dios por Israel y habla, apacienta tu pueblo con tu callado. Es como un ruego. El rebaño de tu heredad que mora solo en las montañas, en el campo fértil. Busque pasto en Basán y Galaad, como en los tiempos pasados. Que así como tú estuviste en el pasado con esta nación, guiándola y apacentándola, vuelve otra vez a apacentarla. En estos versos, esto nos dice el profeta Miqueas. Y hablando de Miqueas, por supuesto que tenemos que ver el contexto histórico en que este ilustre profeta, valiente profeta, siempre se conoce por su valentía, por su arrojo. Parece que actuó siempre lleno de la unción de Dios, sin temor a nada. Y este valiente profeta introduce el libro en el primer verso y él dice que es de Mereset, y es Mereset de Gad, una pequeña aldea ubicada en la Céfela. Eso es a unos 40 kilómetros al suroeste de Jerusalén, como ya lo he mencionado. Esto es lo primero que entendemos cuando leemos la introducción del libro. Y lo segundo que entendemos es que Miqueas tuvo un extenso ministerio. Es decir, él profetizó desde el 739 al 686 con los reyes Jotam, Acaz y Ezequías, que tuvieron un reinado extenso. Pero mientras estos reyes reinaban en el sur, que es Judá, en el norte había un reino que se llama Jeroboam II, que tuvo también un extenso reinado. Y fue precisamente al reino del norte, que es Israel, que Dios envió a Miqueas con esta importante visión profética, aunque lógicamente las profecías de Miqueas son tanto para el reino del norte como también son igualmente para el reino del sur, que es Judá. De esta manera, encontramos algo característico en Miqueas y es asombroso que muchas veces algunos no saben. Miqueas es contemporáneo de Oseas y de Amós y de Isaías, y por lo tanto siguió las predicciones de Oseas en el norte y de Amós,
que fueron dos profetas que profetizaron el reino del norte, como también siguió las predicciones de Isaías, que profetizó en el reino del sur. Y por lo tanto, esto es muy importante. En este cuadro que le estamos presentando, estos son los profetas anteriores al período asirio. En este primer gráfico encontramos que el punto de partida es el 931. ¿Por qué? Porque en esa fecha se dividen los dos reinos. El reino de las 10 tribus se separan de las dos tribus del sur. Las 10 tribus del norte se llaman Israel y toman a Samaria como capital, y las tribus del sur se llaman el reino de Judá y toman a Jerusalén por la capital y establecen diferentes reinados. Los reyes del norte son de diferentes, diríamos, dinastías, unas 20 dinastías diferentes, y los reyes del sur pertenecieron a una sola dinastía, a la dinastía davídica. Y durante ese tiempo, donde coexistieron las dos naciones hermanas, que lógicamente fue una coexistencia de mucho encontronazo, de mucha agresividad, porque hubieron luchas constantes entre estas dos naciones y ataque constante entre estas dos naciones que nunca alcanzaron la paz. Durante este tiempo, 931 al año 722, que ahí marca ese hito, 722, es cuando el imperio asirio, que tenía como capital Nínive, atacó a Samaria, conquistando a Samaria, y después de eso continuó solamente, diríamos, el reino del sur, que es Judá. Todos estos profetas que estamos viendo en la pantalla son profetas anteriores a la invasión de Asiria sobre Samaria, y por lo tanto podemos verlo en esta misma gráfica. A Miqueas, que está aquí abajito, es contemporáneo de Isaías, de Oseas y de Amós, y son, diríamos, de una misma generación. Si queremos conocer a detalle cuál es el contexto histórico de las profecías de Miquea, tenemos que leer a Segunda de Reyes, capítulo 14 al 20, igualmente Segunda de Crónicas 26 al 32, registra este trasfondo histórico. ¿Quién fue Jeroboam II? Jeroboam II gobernó el 783 al 743. Eso lo ubica lógicamente en el siglo VIII antes de Jesucristo. Jeroboam II fue hijo de Joás, rey de Israel, y fue una época realmente de gran prosperidad, ya que en este tiempo floreció el comercio con otros países vecinos, actividad que le generó grandes riquezas y prosperidad al reino del norte, poniéndola por encima del reino del sur. El reino del norte, lógicamente, tenía terrenos más fértiles, más amplios, mientras que el reino del sur estaba más reducido y estaba compuesto por un territorio más montañosa, menos para, diríamos, menos para la agricultura y menos también para crianza de ganado. Así que el reino del norte tenía la facilidad de alcanzar más prosperidad, y además eran 10 tribus que llevaban lógicamente una gran ventaja sobre sus hermanos del sur. A estas riquezas que generó la buena política y la buena administración económica de Jeroboam II, que económicamente fue un buen rey, pero espiritualmente tiene muchísimo que desear, porque se concentró mucho en lo que es la idolatría, y el pueblo se pervirtió y se alejó mucho de Dios. También tenemos que ver los grandes éxitos militares de Jeroboam, que permitió que Israel recuperara su antigua gloria y aún logró recuperar algunos territorios que Israel habían perdido. Además, esto significó que fue un tiempo de paz, porque recordemos a Nínive, la gran ciudad. Y Nínive, precisamente por esa época, también Dios había mandado un profeta a Nínive, que es Jonás, el cual vimos la semana pasada. Y este profeta Jonás provocó la conversión de Nínive, y por lo menos ya había paz, más tranquilidad, y no representaba una amenaza inmediata esta nación
o este imperio asirio por el momento. Esta época de paz, esta época de grandes bonanzas para Israel, lógicamente que fue muy linda esa prosperidad. Sin embargo, a pesar de que intentaban recuperar su antigua gloria que tuvo durante el reinado de Salomón y de David, y que tenía gran entusiasmo, gran fervor, este tiempo fue un tiempo crítico, un tiempo donde la brecha de los pobres y los ricos creció enormemente, un tiempo de grandes desigualdades sociales, un tiempo de opresión de los pobres y un tiempo de decadencia moral y decadencia espiritual, porque realmente no hubo un buen gobierno a lo interno. Su política interna tuvo mucho que desear y sobre todo tuvo mucho que desear su enfoque hacia la ley de Dios, de la cual se separó. Esto hizo que los ricos aumentaran sus riquezas y los pobres fueran más pobres y causó una gran opresión y opresión de los ricos contra los pobres que Miqueas denunció valientemente. Y lo vemos en el capítulo 2, los primeros versículos. Y al igual denunció a la clase dirigente, a sus príncipes, quienes lógicamente habían aumentado desmedidamente también su riqueza. Pero también fue una época donde la idolatría floreció enormemente y el culto a Dios se contaminó con prácticas paganas y religiosas de otros pueblos que Miquea enérgicamente también denunció, como lo vemos en el capítulo 5, versos 10 al 15. Asimismo, esta época vio el surgimiento de una gran oleada de falsos profetas, porque no había visión de Dios ni profeta, ni profecía en ese momento. Y los príncipes, los sacerdotes, se habían corrompido y estaban apartando al pueblo de los caminos del Señor. Miqueas valientemente confrontó a estos falsos profetas, como vemos en Miqueas 2, 10 al 11 y también Miqueas 3, 5 al 7. Ahí tenemos dos profecías importantes en contra de los falsos profetas y ante ellos defendió su ministerio profético. A igual que Pablo defendió su apostolado y ahora dice Miqueas, yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza. Lo me declara en Miqueas 3:8. Igual que Isaías en el capítulo 61 dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ungió Jehová. Y con esa autoridad, él confrontó a los príncipes, confrontó a los falsos profetas y confrontó también a una nación pecadora que necesitaba una visión profética del Señor. En conclusión, el periodo de Jeroboam II, pese a su gran prosperidad, fue un tiempo de profunda decadencia espiritual, de gran corrupción moral, de opresión, por lo cual Dios envió a estos profetas, no solamente a Miqueas, sino también envió a Oseas y a Amós, que en este mismo tiempo, quienes profetizaron enérgicamente la nación del norte, que es Israel. Pero lamentablemente, Dios envió un solo profeta a Nínive, que fue a Jonás, y con un corto mensaje de unas 7 palabras, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Este gran pueblo, esta gran nación, esta gran ciudad grande de unos 120,000 habitantes, se convirtió a Dios de corazón. Mas Israel, a pesar de los profetas que Dios le envió, sin embargo, siguieron apartados del Señor. En síntesis, conozcamos el libro de Miqueas. Su autor, Miqueas, de Mozaret, una aldea a unos 40 kilómetros al suroeste de Jerusalén. Fecha en que se escribió esta profecía, 735 aproximadamente al 698. Por lo tanto, Miqueas fue contemporáneo de Oseas, Amós y Isaías, que ese dato usted lo debe recordar. Destinatario, estas profecías fueron dirigidas al reino del norte, que es Israel, pero lógicamente también incluyen importantes profecías mesiánicas acerca de Judá, que es Jerusalén. Estilo literario, profético, por eso está en el libro profético, escrito en poesía, en versos,
con unas vívidas figuras literarias y metáforas de gran valor. Y en los temas que vemos en este libro o que estamos viendo en este libro, primero nos habla de la religión verdadera, de la justicia social, que es el primer tema que él toca, la corrupción de los dirigentes de Israel, los falsos profetas y sobre todo la futura restauración de Israel y el reino universal de Jehová. El propósito de este libro es sencillo: denunciar los pecados de Israel, advertir el inminente juicio de Dios de manera enfática y precisa, señalando cada parte del juicio de Dios, y hace un llamado vehemente al arrepentimiento para evitar estos juicios y que la nación no pase por esta gravedad. Veamos que el libro de Miqueas, para leerlo, para entenderlo, tenemos que ver primeramente la división natural del libro. Y cada tiene tres grandes profecías, oráculos, y en estas profecías siempre comienza con un llamado profético en forma de lamento profundo que marca el inicio de cada una de estas profecías. En el 1:2 comienza la primera profecía y dice: oíd, pueblos todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti. Y ahí comienza la profecía, Miqueas 1:2. La segunda profecía comienza en Miqueas 3:1. Oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. Y esta profecía se extiende a los capítulos 4 y 5. Y la última profecía es Miqueas capítulo 6, verso 1, que comienza: oíd ahora lo que dice Jehová. Y de esta forma, Miqueas se puede dividir en estas tres grandes secciones que son importantes. Pero antes de nosotros detallar los contenidos de Miqueas, veamos paso por paso las profecías de Miqueas, ya que él se caracteriza por una profunda y una asombrosa visión profética, y por lo tanto necesitamos analizar estas profecías. La primera profecía, sobre la destrucción de Samaria por el imperio asirio, que se cumplió en el 722 cuando Asiria invadió a Samaria. ¿Qué dice Miqueas? Miqueas capítulo 1, perdón, versículos 6 y 7. Haré pues de Samaria montones de ruina y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos. No quedará nada de Samaria, será completamente destruida. Y todas sus estatuas serán despedazadas y todos sus dones serán quemados en fuego, y asolaré todos sus ídolos, que son la causa del juicio de Dios, porque de dones de ramera los juntó y a dones de ramera volverán. O sea, ahí está declarando que Asiria va a ocupar y va a dejar destruida a Samaria, la capital del reino de Israel. En el capítulo 7, versos 12 y 13, ya le pone nombre también a los asirios y dice: en este día vendrán hasta ti desde Asiria. No solamente que hay que especular quién es que te va a invadir, sino que declara quién te va a invadir. Una nación que no estaba atacando a Israel en ese momento, es una nación, diríamos que por la acción de Jonás estaba tranquila y no pretendía extenderse hasta Samaria en ese momento, pero ya Dios le está mostrando en visión profética a Miqueas lo que va a ocurrir en el futuro. En ese día vendrán hasta ti desde Asiria las ciudades fortificadas, desde las ciudades fortificadas hasta el río y del mar a mar y de monte a monte. O sea, será un ejército enorme, espantoso, que van a ocupar prácticamente toda la región de Israel, y será asolada la tierra a causa de sus moradores por el fruto de sus obras. O sea, todo este castigo que va a mandar el Señor es a causa de sus moradores por la corrupción, por apartarse de Dios, por la idolatría que ha llegado hasta ahora. Luego sigue la profecía sobre el sitio de Jerusalén, lo cual se cumplió en el 605, cuando Nabucodonosor sitió a Jerusalén por primera vez y tomó un grupo de cautivos, entre los cuales estaba Daniel y sus amigos. Y luego el 597, cuando también Nabucodonosor vuelve a atacar a Israel, en este caso a Judá, y tomó otro grupo de cautivos,
entre los cuales estaba el profeta Ezequiel. Ahora, Miqueas 5:1 dice: rodéate ahora de muros, hijas de guerrero, nos han sitiado, con vara herirán en las mejillas al juez de Israel. Y con estas palabras, él habla de que Jerusalén será sitiada. Y 2 veces Jerusalén fue sitiada, cumpliéndose esa visión profética que tuvo Miqueas. La tercera visión profética fue la profecía sobre la caída de Jerusalén, lo cual ocurrió en el 586. Y en Miqueas 1:8 y 9, estos 2 versículos dicen: por esto lamentaré y aullaré, y andaré despojado y desnudo. Haré aullido como de chacales y lamento como de avestruces. Habla del gran dolor, del gran sufrimiento que estará pasando Jerusalén, porque su llaga es dolorosa y llegó hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. O sea, el juicio de Dios es tan duro que llegó hasta Judá, con la destrucción misma de Judá y de Jerusalén. Y nos habla también sobre la deportación, Miqueas 4:9 al 10. Ahora, ¿por qué gritan tanto? No hay rey en ti. Se quedaron sin rey. Sus reyes fueron deportados. El último rey Sedequías fue muerto, y los otros reyes anteriores, como Joacín y Joaquín, también fueron deportados a Babilonia. Pero no hay rey. Pereció tu consejo, que te ha tomado dolor como de mujer de parto. Duélete, gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo. Llegarás hasta Babilonia, y allí serás librada, y allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Habla de que será deportada, pero también tiene un mensaje de aliento, de que de allí el Señor la va a redimir. En Miqueas 4:11 nos habla de la destrucción del puente, del templo de Jehová, juntamente con la deportación. Pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti, y dicen: sean profanadas, y vean nuestros ojos su deseo en Sión. O sea, nuestros ojos se van a complacer viendo la destrucción de Jerusalén, porque estos son los enemigos de Jerusalén. Y el templo fue profanado correctamente, como dice Miqueas. Mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavillas en la era. O sea, estos que hoy, Babilonia, que hoy está atacando a Jerusalén, Dios lo va a juntar como gavilla en la era, y también serán juzgados, serán destruidos. Cuarta profecía, sobre la caída del imperio asirio y la destrucción de Nínive, lo cual se cumplió en el 612, cuando en la batalla de Nínive, cuando Babilonia atacó a Nínive. Miqueas capítulo 5, versos 5 y 6 nos hablan de la caída de Nínive. Cuando el asirio viniere a nuestra tierra, y cuando hollare nuestros palacios, entonces lamentaremos contra él. Entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. Significa que Dios se va a vengar de ellos. Y devastarán la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod, porque Asiria estaba en la tierra de Nimrod, que es Babilonia. Y nos librará del asirio cuando viniere contra nuestras tierras, y hollaremos nuestros confines. Y esto, por lógicamente, que es Miqueas, que está profetizando la caída de Nínive, lo cual ocurrió en el 612. También profetiza Miqueas el regreso de los cautivos, lo cual ocurrió lógicamente a partir del 445, del 536 al 445. Y en este periodo, que es también, nos habla Esdras y nos habla Nehemías acerca del regreso de los cautivos, y esto se cumplió tal como Miqueas lo había observado. El regreso de los exiliados, Miqueas 4, 6 y 8. En aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada,
y la que afligí. Y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta. Y Jehová reinará sobre ellos en el monte Sión desde ahora y para siempre. Se cumple doblemente en la restauración y se cumplirá también, diríamos, en el reino mesiánico. Miquea 4:10. Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo. O sea, te tienes que pasar por esta prueba, por este juicio, pero luego allí serás librada y allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos, aunque tengas que pasar por la deportación. Miqueas 7:11. Viene el día en que se edificarán tus muros. Y ya Miqueas estaba viendo al propio, diríamos, Esdras, Nehemías, amén, edificando los muros de la ciudad. Miqueas capítulo 7, 15 y 16. Yo le mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. O sea, Dios va a actuar con mano fuerte. Las naciones verán y se avergonzarán todo su poderío, pondrán su mano sobre su cabeza, ensordecerán sus oídos porque no creerán las grandes maravillas que Dios hará con los redimidos. Sexta profecía, profecía sobre el nacimiento de Cristo en Belén de Judea, muy famosa profecía, correcto. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor de Israel, y su salida son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y juntamente con esa profecía vino otra profecía sobre el remanente de Israel que pasará por la gran tribulación y luego será redimido. Miqueas 5:3 y 4. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Y nos recuerda Apocalipsis capítulo 12 sobre la mujer que estaba con dolores de parto, que dio a luz, que el gran dragón estaba delante de él queriendo devorar al hijo que nazca, y que Dios separó a ese hijo que es el Mesías para su reino. Y entonces el gran dragón persiguió a la mujer y Dios protegió lugar para la mujer, que son la descendiente, y luego persiguió a los descendientes de la mujer. Y aquí me habla de esta gran persecución. Pero los dejarás hasta el tiempo que dé a luz la que dará luz. Apocalipsis 12. Y el resto de sus hermanos se volverán con los hijos de Israel, y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque Jehová será engrandecido hasta los fines o los confines de la tierra. Y esa visión es asombrosa. Visión 8 del profeta Miqueas, profecía sobre la exaltación de Jerusalén durante el reinado universal de Jehová. Igual que Isaías capítulo 2, verso 1 al 2, Miqueas 4 dice: acontecerá en los postreros tiempos, habla de lógicamente del día de Jehová o del reinado universal de Cristo, que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabeza de los montes y más alto que los collados, y correrán a él todos los pueblos. Esto es Jerusalén. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por su vereda, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Dios. Me está hablando de que Cristo estará entronizado en Jerusalén y que desde allí reinará por 1000 años. Luego está la profecía sobre la naturaleza del reino mesiánico. Miqueas capítulo 4, los versos siguientes, el 3 y 4. ¿Qué me dices de ese reino? Él juzgará entre muchos pueblos, hablando el Mesías, y corregirá a las naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzarán espada nación contra nación, ni se ensañarán más para la guerra. Habla de un reinado universal de paz, como dice Isaías capítulo 2, verso 1 al 4, y también como dice Isaías capítulo 11, que es un reino de paz universal, y como dice Isaías capítulo 9, versos 5 y 6, acerca del niño que nos es nacido, que nos es dado, y que su principado y la paz de su reino
no tendrán fin. Este se va a sentar y dice, se sentarán cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha dicho. O sea que durante el milenio tendrán paz. Durante el milenio habrá prosperidad. Sembrarán, edificarán, cultivarán su tierra y habrá gran prosperidad. Y finalmente, la última profecía de Miqueas es profecía sobre la exaltación del remanente de Jacob en el reinado universal del Mesías, igual que Isaías 11. Miqueas 5, 7 y 9 dice, el remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos, y lo compara, como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la tierra, sobre la hierba, las cuales no esperan a varón, ni aguantan a hijo de los hombres. Asimismo, el remanente de Jacob será entre las naciones y en medio de muchos pueblos. Y otra vez, otra comparación hermosísima, como el león entre las bestias de la selva y como el cachorro león entre las manadas de las ovejas, el cual, si pasare y hollare, arrebatare, no hay quien escape, y arrebatare, no habrá quien escape. Tu mano se alzará sobre tus enemigos y todos tus adversarios serán destruidos. Y con eso termina esta profecía del libro de Miqueas. Haciendo un bosquejo de este libro que hemos hablado ampliamente y espero no estar cansándolo, pero hay tanto que decir en estos 7 capítulos de Miqueas. ¿Cuáles son sus divisiones principales? Aunque ya vimos las secciones principales, que son tres oráculos o 3 profecías de Miqueas, vamos a verlo por su contenido, por sus temas, cómo podemos bosquejar el libro de Miqueas. Una introducción, versículo primero, 1:1. Luego vienen los juicios contra Samaria y Jerusalén, que son el capítulo 1, 2 hasta el capítulo 3. O sea, el capítulo 1 y 2 son los juicios de Dios contra Samaria y Jerusalén. El capítulo 4 y 5 es el reinado de Jehová, reinado universal de Jehová, y habla de predicciones asombrosas de restauración que ya la vimos. En el capítulo 6 son las controversias de Dios con Israel, y el capítulo 7 sigue un poco la controversia de Dios con Israel, pero me habla sobre todo de la misericordia de Dios y la promesa final de salvación o redención para Israel. Así que en la primera parte, juicio contra Samaria y Jerusalén, el profeta declara que Dios descenderá sobre ellas y hollará las alturas de la tierra. Y dice 3 cosas que pasarán. 1, Samaria quedará totalmente desolada. 2, Judá lamentará y aullará a causa del juicio de Dios. Y 3, advierte que los juicios de Dios serán evidentes entre todas las naciones. Y esto es muy importante. Samaria será desolada con la ocupación asiria. Judá aullará, se lamentará, y esto habla de la deportación babilónica y la expulsión de Judá, el 586. Y el tercer punto es un poquito difícil de entender, que las naciones vecinas serán evidentes, testigo de lo que Dios va a hacer. Y aquí, lógicamente, habla una lista de pueblos que si el simple lector le va a costar trabajo entenderlo, a menos que tome atención y escudriñe bien, pero le vamos a dar la clave para que usted no tenga ese problema. Pues si lee Miqueas 1, 10 al 16, tal vez su mente se quede en blanco y no entienda lo que está ocurriendo. Este es un verdadero reto de interpretación, pues se trata de un juego de palabras que usa el profeta. Recuérdese que usa, a pesar de que supuestamente es un hombre del campo, no es un ignorante. Conoce de metáforas, conoce de poesía y tiene un alto lenguaje literario que nos asombra en este libro. O sea que era un hombre instruido, pero lógicamente tenía conocimiento del campo y su vida estaba en la céfala. Ahora, Miqueas lo que está haciendo en estos versículos es que está asociando el sonido de las palabras con la lista de estos pueblos, haciendo una asociación. Por ejemplo,
revuélcate en el polvo, Becle abra. Becle abra, porque dice abra, suena como polvo. Y el juego de palabras dice revuélvate en el polvo, Betelabra. O sea, si tu nombre significa, suena como polvo, y tú te vas a revolcar en el polvo. A Zafir, que significa hermosa, le dice, pásate, oh morador de Zafir, desnudo y con vergüenza. O sea, que no va a ser hermoso, no va a tener ropa linda, sino que tú vas a estar desnudo y con vergüenza. O sea, es una contradicción, una ironía profunda y también un juego de palabras asombrosa que está usando el profeta Miqueas y que debemos conocer. El morador de Sanam, Sanam suena como salida. El morador de Sanam no sale. Oye, qué ironía. Eh, el llanto de Betesel, que se llama ciudad cercana, os quitará su apoyo. O sea, si Betesel, que significa cercana, ya no está cercana, va a estar lejos, te quitará el apoyo. Porque los moradores de Merod, que significa armadura, anhelaron ansiosamente el bien. O sea, cuando llegue el juicio, entonces ellos conocerán la amargura. Moradores de Merod, que significa amargura, cuando llegue el llanto, entonces que conocerán amargura. Oh moradores de Laquis, que significa caballo, que fuiste príncipe de pecado a las hijas de Sión. O sea, tú significa caballo, y así tú tendrás que huir a caballo cuando vengan tus enemigos. Por tanto, vosotros desearéis dones de Musaret Gad, que significa prometido, que significa que ahora esos dones de compromiso, esos dones de desposorio, ya pasarán a otro, porque tú pasas a otro esposo. Los asirios te van a invadir y por eso está hablando de esa forma. Las casas de Asid, que significa engañoso, serán para engaño a los reyes de Israel, y aún traeré nuevo poseedor o moradores de Mereza. En Mereza significa heredero, así que vendrá un nuevo heredero a tomar la ciudad. La flor de Israel huirá a Adulam, que significa la cueva de Adulam, donde David estuvo escondido. Así que en este asombroso juego de palabras, si usted toma esta nota, podrá entender estas profecías que Miqueas está puntualizando en estos versos para entender el contenido. Lógicamente, a veces leemos la Biblia por encimita y no la entendemos, porque a veces tenemos que profundizar un poquito más para encontrar el sentido que tiene cada palabra. El capítulo 2 de Miqueas señala las causas del juicio de Dios. Y aquí Miqueas señala tres cosas. El capítulo 2, la opresión de los ricos contra los pobres, el rechazo de las profecías y denuncia también, hace una denuncia contra los falsos profetas. En el capítulo 3, Miqueas continúa con la denuncia de pecado, pero esta vez son acusaciones contra los dirigentes de Israel. Y aquí se resalta la valentía del profeta. El profeta en el capítulo 3, cuando se confronta también a los falsos profetas, él dice, Dios me ha llenado con su poder y su fortaleza. Y por eso dice, mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. O sea, no me va a callar, no me detendré y los confrontaré. Y con esta autoridad, por ser el ungido de Jehová, el profeta proclama juicio de Dios en contra de esta nación. Esto nos introduce a un tema importante que es la unción de Dios, la unción profética, la cual califica a los profetas que realmente son profetas de Dios y le da autoridad para hablar de parte de Dios. Y quien no tenga esa unción profética, entonces es un falso profeta y habla palabras engañosas, palabras mentirosas y pervierten al pueblo. ¿Qué sabemos de la unción profética que Miqueas no habla en el capítulo 3:8? Como dice Miqueas, su fuente es el Espíritu Santo, el cual viene sobre el profeta. Eso es en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo caía sobre el profeta y este profetizaba, como también cayó el Espíritu sobre Saúl y aún Saúl profetizó. Y así es en el Antiguo Testamento. Lógicamente que en el Nuevo Testamento la relación del Espíritu Santo es diferente porque viene a morar en nosotros y también
viene sobre nosotros y está en nosotros, como lo dice, y nos habla también de la llenura del Espíritu Santo y nos habla también del bautismo del Espíritu Santo, es decir, del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento ya tiene una función permanente en el creyente, mientras que en el Antiguo era esporádica. De todas formas, la unción profética proviene del Espíritu Santo del Señor. Número dos, se activa por el llamado de Dios. Así que cuando Dios llama, Dios comisiona y activa la unción profética. Número tres, su naturaleza es de proclamación. No es para tú quedarte callado. Es anunciar, declarar el mensaje que Dios te envía con toda fidelidad, de advertir juicio. Todo el mundo ahora quiere profetizar cosas lindas, ¿verdad? Dios te dice que tendrá gran prosperidad, te da carro, te da hoteles, te da millones, te da casa, te eleva. Muy lindo. Eso me suena más a los falsos profetas que siempre están proclamando prosperidad. ¿Y qué de los juicios de Dios y de las advertencias de Dios que son más abundantes que estos famosos mensajes de prosperidad? Hay que tener cuidado de no salir, ¿no? Y no profetizar con mi corazón conforme a tu deseo, sino profetizar lo que te diga Jehová. Número cuatro, tiene una función restauradora, sanadora, y esa es la labor de la función profética. Número cinco, tiene un propósito salvífico, procura arrepentimiento. Y número seis, se sustenta en el amor y la misericordia de Dios hacia el pecador. Así cuando profetizo no es con ira, como Jonás que deseaba la destrucción de Nínive. No, 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 no. Yo no deseo la destrucción del impío, como dice Jehová, sino que el impío se arrepienta y viva. Entonces, lamentablemente, a veces nuestros prejuicios nublan nuestra visión acerca de la naturaleza de Dios y esto no debemos permitirlo. De esta forma, con la unción podemos reconocer al profeta de Dios, el cual está muy por encima de los falsos profetas que hablan de su corazón y hablan palabras mentirosas y palabras engañosas. ¿Cuáles son las funciones del profeta? Básicamente son las siguientes funciones: traer revelación, palabra de Dios; luz donde hay oscuridad; descubrir los secretos del corazón del hombre, sus pensamientos, revelando lo que hay en su alma; revelar los planes de Dios, sus propósitos eternos; traer juicio al pecado, mostrando la santidad de Dios y su perfección y su soberanía; y también preservarnos del pecado, mostrándonos el buen camino y confrontando al pecador con la palabra, para así desatar arrepentimiento y desatar perdón y restauración en el pecador, y finalmente mostrar el amor y la misericordia de Dios, su perdón al pecador arrepentido. Y esa es la función del profeta. Y tenemos que nosotros ser cabales para la sanidad y la salud espiritual del pueblo de Dios. El capítulo 4 y 5 me habla del reinado universal de Jehová. Y aquí predice cuatro cosas. Predice el regreso de los cautivos de Judá, los cuales se cumplieron del 536 al 445. Nos habla de la invasión a Siria y la caída de Samaria, que se cumplió en el 722 y en el 612. Y también me habla de la destrucción de Asiria, del juicio de Dios contra las naciones que no obedecieron. Todo esto nos habla estos dos capítulos. El juicio de Dios contra las naciones que no obedecieron nos recuerda mucho el tema del valle de Megiddo, donde Dios juntará las naciones y las juzgará, pero no está esta visión tan desarrollada y por lo tanto no podemos basarlo en ella, pero hay una gran similitud con el juicio de las naciones que me habló Cristo y que también me habla Apocalipsis capítulo 19, que serán juzgadas todas las naciones. Y sobre el reino universal de Jehová, Miqueas presenta las siguientes profecías: tendrá como centro a Jerusalén. Igualmente Isaías capítulo 2 me lo dice: será un reinado universal de paz. Eso es Miqueas 4:3, pero también Isaías me habla de él. Será un reinado de abundancia, de prosperidad. Cristo juzgará todas las naciones y las regirá, como dice Apocalipsis 2:22, con vara de hierro. Y también Dios mismo, Jehová mismo, apacentará a Sión. Y Cristo, el Mesías,
apacentará a Sión con el poder de Jehová. Y eso lo declara Miqueas. En el capítulo 6, Miqueas habla la controversia de Dios con Israel. En Miqueas 6 hay un poderoso mensaje al pecador. Su tema es lo que Dios demanda de sus hijos que se han alejado de Dios, de él. En este mensaje nos dice 5 cosas importantes. Primero, el llamado de Dios a juicio. Y dice, levántate y contiende. O sea, ponte de pie, escucha que voy a contender, te voy a traer a juicio contra ti. Vendré a juicio contra ti. Y Dios le pregunta, ¿qué te he hecho yo a ti para que te alejes de mí? Mira mis grandes obras que yo he hecho contigo, cómo te saqué de Egipto, cómo mostré mi gloria en el desierto. Todo eso se lo explica en estos versos. Luego habla de la inutilidad de sus sacrificios, o sea, de la religión verdadera. Dice, Dios no se agrada de tus holocaustos de becerro, de millares de carnero. Esto no puede comprar tu salvación. Estás buscando las cosas equivocadas. Y en el verso 6 declara lo que Dios realmente está demandando, que es hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. 3 cositas: hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Nos recuerda mucho lo que dice Segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscare, ¿verdad? Y buscare mi rostro. Estas profecías son bellas. Les recomiendo que le estudie diríamos, detenidamente. Número 4, lo que ve Dios en los versículos 9 al 11, la injusticia, el engaño, necesidad de arrepentimiento está mirando la nación. Y finalmente, los versos 13 al 16, los juicios de Dios al pecador no arrepentido, y en este caso se está refiriendo al reino del norte. Así que este es un llamado a Dios a contender por Israel, un llamado a arrepentimiento, un llamado a practicar la religión verdadera que consiste en hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios, apartándote del mal camino de la idolatría, y si lo haces, vivirá y será librado del juicio que viene. El último capítulo de Miqueas es asombroso para todos nosotros y nos habla de la misericordia de Jehová. Y el capítulo 7 comienza primero con una denuncia poderosa de la corrupción moral de Israel en el reino del norte, y dice, declara que falló su justicia, que no hay recto sobre los hombres, sus príncipes están corrompidos, corruptos. Y fíjese qué cosa más grande, se extendió tanto el pecado que no puedes confiar en la que duerme a tu lado. Y muchos dicen como profecía que no confía en tu esposa. Está hablando de una situación extrema, y en este caso está hablando de la situación dominante durante el gobierno de Jeroboam II. No significa que no debes confiar en tu compañero o en tu compañera. No te lleves de Miqueas 7:5 para darle una incorrecta, equivocada interpretación. Habla que el hijo deshonrará al padre, la hija se levantará contra la madre, en el versículo 6. Y dice, mas yo miraré a Jehová, dice Miqueas. Eso está como Habacuc cuando dice, oh Jehová, aviva tu obra. Cuando vio la decadencia moral, cuando vio la corrupción, solamente imploró a Dios, oh Jehová, aviva tu obra. O como también Josué, que llamó al pueblo y dice, decidan a quién servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y aquí a Miqueas se para y dice, mas yo miraré a Jehová. Es decir, Dios es la única esperanza del justo, si lo hubieren. Hay tan poca esperanza, dice Miqueas, pero yo miraré a Jehová. Y creo que nosotros también tenemos que tomar esa misma actitud de Miqueas, de confiar y mirar a Jehová. Y la promesa final de restauración, que Dios perdonará sus pecados y tendrá de ellos compasión, es asombrosamente bella. Dios los apacentará como su pueblo, y ellos serán el rebaño de su heredad. Todas las naciones lo verán y se avergonzarán. Dios volverá a tener misericordia de ellos y olvidará sus pecados. Y miren lo más lindo que dice, sepultará tus iniquidades y echará en lo profundo del mar sus pecados. Y es una promesa asombrosa de que Dios tiene compasión y misericordia del pecador.
y es por lo tanto un mensaje de aliento para todos los pecadores, para todos nosotros. Finalmente, ¿qué aprendemos de Miqueas? Miqueas nos enseña los elevados estándares que Dios exige de sus hijos para practicar la religión verdadera, que es seguir la justicia, humillarse ante Dios y amar la paz. De lo que Dios pide de aquellos que le sirven a Él, y también habla de que tenemos que tener esa integridad cuando acudamos al templo de Jehová, que no se complace en la abundancia de los sacrificios animales o en la hipocresía que tal vez del labio manifestemos, sino en un corazón contrito y humillado. Declara que Dios no se complace de los sacrificios, sino de practicar la justicia, amar misericordia, de humillarte ante Dios, como dijimos. Nos recuerda que muchas veces estamos enfocados en las cosas equivocadas, como estaba Israel. Nosotros a veces nos enfocamos en el dinero, los negocios, el trabajo, etcétera, y nos olvidamos de servirle a Dios y nos olvidamos de las promesas eternas que Dios tiene para nosotros, lo cual debería ser el centro de nuestra vida. Pero sobre todo, Miqueas trae un mensaje de misericordia y nos muestra el amor inmensurable de Dios, que pasa por alto nuestras iniquidades y echa a la profundidad del mar nuestros pecados. Y esto en la presente generación, en la presente dispensación, se logra a través de la fe en Cristo Jesús y su obra en la cruz del Calvario, el cual nos compró y nos redime a precio de sangre. Dios te bendiga, Dios te guarde poderosamente en el nombre de Cristo Jesús. Al final de esta presentación, a los que están inscritos en la universidad, le mandamos las preguntas finales de evaluación para ver cómo usted entendió este curso, de tal forma que si ya está grabado, usted puede pausar, adelantar, retroceder para buscar cada una respuesta. Espero que haya sido significativo este estudio del libro de Miqueas y que que haya sido de gran bendición para su vida, como también lo fue para la nuestra cuando nos adentramos en este profundo estudio del libro de Miqueas. Bendiciones y que Dios te bendiga grande y poderosamente en el nombre de Cristo Jesús, y continuaremos la próxima semana con otra lección más de los profetas menores. Dios te guarde.